10 de diciembre. 10 de diciembre en nuestro país conmemoramos el aniversario del retorno a la democracia. Por el año 1983, no fue la primera vez que Argentina volvía, que nuestro país volvía a constituir un gobierno democráticamente electo luego de una dictadura. Todo el siglo pasado estuvo atravesado por golpes de Estado, pero golpes militares, golpes que los militares llevaban a cabo como mano de obra de los intereses de los grupos económicos concentrados de la Argentina, de los grupos oligárquicos de la Argentina. Los civiles dándole órdenes a los militares para favorecerse económicamente y dañar la convivencia en nuestro país, para concentrar la riqueza a costa del aumento de la pobreza. Eso pasó a lo largo del siglo XX, intercambiando periodos, alternando periodos. Pero claro, aquel golpe de Estado cívico-militar genocida de 1976 marcó un punto de inflexión por la ferocidad, por el odio, por el daño que instaló, que concretó esa dictadura. Por eso el retorno a la democracia en 1983, después de los desaparecidos, después de las torturas, de las violaciones, de los asesinatos, de la guerra de Malvinas, fue un hito muy trascendente. Por supuesto que aquella dictadura cívico-militar genocida dejó marcada a fuego la historia argentina hasta el día de hoy, cuando vemos regodearse, festejar, celebrar a los sectores financieros, uno no puede olvidar que el origen de aquella patria financiera, el empoderamiento de la patria financiera como nueva etapa del capitalismo internacional, encontró en esa dictadura cívico-militar genocida un motor de impulso muy, muy fuerte. Volvimos a tener un gobierno democráticamente electo el 10 de diciembre de 1983. Raúl Alfonsín había ganado las elecciones el 30 de octubre y el 10 de diciembre asumía. Fue un punto de quiebra. A partir de ese momento, nuestra patria comenzó a construir consensos, acuerdos. Me gusta llamarlos a mí mínimos comunes denominadores, que tienen que ver con la convivencia y que se apalancaban, se pisaban bien fuerte sobre el concepto de la valoración de los derechos humanos. Por supuesto que la democracia tuvo montones de deudas, montones de aspectos que no alcanzó a cubrir con eficacia, pero sin lugar a dudas el sistema hasta ahora que mejor intenta resolver esos problemas, con participación, con respeto de derechos. Cuando uno encuentra momentos en la historia argentina como este que estamos viviendo, con Javier Milei en la presidencia, y alerta sobre el peligro, el riesgo que corre la democracia, lo hace luego de haber sufrido mucho, como sufrió nuestro pueblo, el no tener un gobierno democrático, un ejercicio democrático, un respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos sociales, a los derechos económicos. Por eso la preocupación cuando uno encuentra y ve el accionar y escucha las palabras de un presidente que se define como un topo que viene a destruir el Estado, con un presidente que no cree en la democracia, un presidente al cual le cuesta decir que cree en la democracia como sistema, un presidente que disfruta más del autoritarismo y de un deseo y de un sueño de constituir un gobierno autocrático que un gobierno verdaderamente democrático. Pero además hoy, 10 de diciembre, que es el aniversario del retorno a la democracia y por lo tanto la fecha en la cual se recambian los gobiernos en nuestro país, se cumple un año del gobierno de Javier Milei. Y lo vamos a desarrollar largamente a lo largo del programa, pero 10 de diciembre es también el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1948, las Naciones Unidas
firmaron la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y por eso es el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para introducirnos en el análisis de lo que significa el gobierno, un año de gobierno de Javier Milei en la Argentina, me parece interesante que comencemos el programa escuchando al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, haciendo una reflexión respecto del Día Internacional de los Derechos Humanos y al riesgo que corren, la preocupación que hay en Naciones Unidas respecto de la pérdida de derechos en el mundo. Comencemos con esas palabras subtituladas para enmarcar lo que luego vamos a desarrollar específicamente referido a nuestro país. Lo escuchamos. On Human Rights Day, we face a harsh truth. Human rights are under assault. Tens of millions of people are mired in poverty, hunger, poor health and education systems that have not yet fully recovered from COVID-19 pandemic. Global inequalities are running rampant and conflicts are intensifying. International law is willfully ignored. Authoritarianism is on the march while civic space is shrinking. Hateful rhetoric is fueling discrimination, division and outright violence, and women's rights continue to be rolled back in law and practice. This year's theme reminds us that human rights are about building the future right now. All human rights are indivisible, whether economic, social, civic, cultural, or political. When one right is undermined, all rights are undermined. We must stand up for all rights always, healing divisions and building peace, tackling the scourges of poverty and hunger, ensuring health care and education for all, advancing justice and equality for women, girls, and minorities, standing up for democracy, press freedom, and workers' rights, promoting the right to a safe, clean, healthy, and sustainable environment, and defending human rights defenders as they carry out their vital work. The recently adopted Pact for the Future reinforced the world's commitment to the Universal Declaration of Human Rights. On this important day, let's protect, defend, and uphold all human rights for all people. Los ataques a los derechos fundamentales, agravamiento de las desigualdades, retroceso de los derechos de las mujeres, avance del autoritarismo, la retórica del odio, el desprecio por el derecho internacional. Estaba hablando en términos generales el secretario general de las Naciones Unidas, no estaba hablando específicamente de la Argentina. Hay una tendencia a nivel mundial que está desandando ese camino y que llama a la reflexión y que despierta la preocupación de muchos y de muchas. Por eso me parecía muy oportuno comenzar escuchando estas palabras y este señalamiento y esta preocupación que expresaban desde Naciones Unidas.